Ahí va. Perfecto. Bueno, como les decía, buenas noches. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que ya es la bisagra entre relaciones internacionales y lo que son las políticas económicas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo están? Buenas noches, Freddy. Bueno, vamos a continuar con el tema de avance. Estamos entrando en es la materia en sí, de matemáticas financieras. Uy, Para recordarles, jóvenes, que el día martes es el examen, según el cronograma. Entonces tendrían hasta el día miércoles de resolver el examen. Entonces, perdón. Colega Freddy, voy a su subir audio. el examen, Freddy. todo Sí, relacionado a lo que Paco. ¿sí? Sí, Y al finalizar la clase vamos a ver, voy a dar algunas recomendaciones. a ver, un ratito. También está en clases el compañero. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Ya. Bueno, un pequeño imprevisto, vamos a ponerlo así. Bueno, les decía, el día de hoy vamos a ver un tema que es ya la bisagra entre lo que son las relaciones internacionales y las políticas económicas. Ya es, este tema a mí me gusta mucho, es un tema al que le tengo mucho cariño. Cuando lo llevamos en la universidad, bueno, uno en realidad lo lleva en el pregrado, en la maestría, ¿no? Porque es una de las primeras visiones locales acerca de lo que es una interpretación acerca de las estructuras históricas, políticas, económicas de América Latina. Y es precisamente esto. Vamos a ver la historia y las teorías de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, denominada CEPAL, la escuela cepalina. Es muy, muy conocida y estoy segurísima de que ustedes la conocen. Entonces vamos a poder incluso hacer una rondita de análisis al final de la clase. ¿Ya? Bueno, ¿qué es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe? Es es una de las 5 comisiones económicas que crea las Naciones Unidas, ¿no? Es parte de los muchos mecanismos, de las muchas comisiones, secretarías, comisionados de Naciones Unidas, y va a ser creada en los años 40, ¿ya? Y ahora, ¿se acuerdan de la anterior clase que veíamos que la visión idealista, ¿no? La teoría idealista de las relaciones internacionales decía que, bueno, que para tener un sistema internacional pacífico, asegurar que no hayan guerras, se tenían que, bueno, que fortalecer, digamos, las relaciones económicas. En pocas palabras, hacer que los países encuentren más beneficioso la cooperación y la paz que la guerra. Así de simple es la postura de la escuela idealista de las relaciones internacionales. Y las Naciones Unidas, al ser hija de esta visión, de estas teorías, pues obviamente lo que va a ser crear estas comisiones económicas. Van a ser 5. Una va a ser destinada al África, la otra va a estar en el Medio Oriente, nosotros, por supuesto, América Latina y el Caribe, la región de Asia Pacífico y Europa. Fíjense en Europa. O sea, uno ahorita, a estas alturas del partido, pleno siglo XXI, año 2023, no se imagina que Europa hubiera necesitado una comisión económica igual que nosotros. Pero hay que tomar en cuenta que saliendo de la guerra, Europa estaba pues absolutamente devastada, con una economía deterioradísima, ciudades enteras habían sido borradas por bombardeos de un lado y del otro. Entonces, bueno, el sistema internacional, vamos a ponerlo así, se dio cuenta de que no podían hacer lo que habían hecho con el Tratado de Versalles, que era básicamente tener una Alemania eh,
¿cómo les digo? Una Alemania cabizbaja, ¿no? Para no utilizar otra palabra, más bien se dan cuenta que si lograban el desarrollo económico alemán especialmente, iban a lograr la paz. Bueno, no solamente con estas políticas, sino como ustedes bien saben, al salir de la guerra, Alemania va a ser dividida entre los aliados, ¿no? Va a haber un sector norteamericano, un sector francés, un sector inglés y un sector ruso. Porque a pesar de que las posiciones de la Unión Soviética y los Estados Unidos eran antagónicas en la Segunda Guerra Mundial, pues van a jugar muy bien, digamos, ¿no? O sea, van a entrar en conjunción porque el principal enemigo era el fascismo alemán. Pero después de eso, bueno, Alemania es partida, por eso es que se cree el muro de Berlín, eso en los años 50, pero, y cada uno se va a quedar con una parte para, digamos, hacer como comisarios, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir una cosa así. Pero del lado bonito, digamos, nos vamos a quedar con eso, van a hacer una especie de salvataje para Europa. Y como les digo, específicamente para Alemania, para mejorar su economía, es lo que en Alemania se conoce de Schokoladenpolitik, o sea, la política del chocolate. Todo esto que les estoy contando tiene una razón de ser, porque después les voy a contar cómo era la política en otros lugares, ¿no? ¿Por qué le decían die Schokoladenpolitik? Porque cuando los aliados llegan a Alemania, especialmente los norteamericanos, venían cargados de chocolates, de dulces, que les regalaban a las personas, especialmente a los niños, ¿no? Entonces, la política económica que van a tener con ellos va a ser acorde a esta chocolate en política. ¿Ya? Entonces, por eso es que se crea esta comisión. Las otras comisiones tienen un objetivo igual, digamos, parecido, que va a ser el desarrollo económico como garante de una paz social, como amigo de la democracia, en fin, para lograr que todos los países en todas las regiones del mundo, pues al tener un desarrollo, al tener un intercambio, digamos, económico con otros países, ya no tengan interés en la guerra. Para eso es que se crean estas comisiones. Y la comisión específica que estaba delegada, digamos, del desarrollo, de ayudar sobre todo a los gobiernos, porque era una comisión destinada a analizar, plantear, diseñar políticas económicas y, digamos, aconsejar a los gobiernos locales para llevarlas a cabo. Va a ser esta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y va a ser creada en 1948, apenas 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y como les decía, va a buscar sobre todo ayudar a establecer políticas económicas que ayuden a las regiones a un mayor desarrollo económico. Se da obviamente en un contexto de posguerra, o sea, la economía mundial estaba deteriorada en algunas regiones más que en otras. Van a buscar la integración y sobre todo la cooperación entre países. ¿Ya? Y bueno, digamos, esa es la parte formal de esta comisión, que por si acaso sigue operando, sigue existiendo. Si ustedes buscan, de hecho, cifras, si quieren tener números, por ejemplo, para hacer sus investigaciones o para hacer sus trabajos en esta materia, pueden buscar en la página de la CEPAL, que sigue existiendo, que sigue recopilando un montón de información acerca de políticas económicas, acerca de crecimiento, inflación en todos los países latinoamericanos, sigue existiendo. Pero ¿cuál es, digamos, por qué es importante que nosotros la veamos? Porque también, o sea, hay un montón de otros mecanismos como la ACNUR, como la UNESCO. ¿Por qué no los analizamos tanto? Y es porque estos señores van a lograr no solamente diseñar políticas económicas, digamos así perdón, estaba leyendo alemán todo el día, entonces se me están cruzando las palabras, como consejos a los gobiernos, sino que van a crear un cuerpo analítico, o sea, un cuerpo analítico armado, bien estructurado y sobre todo específico,
que era aplicable a las condiciones históricas propias de la periferia latinoamericana. Esto es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, y yo me animaría a decir que hasta la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas más sobresalientes, si uno quisiera resumir, digamos, el análisis político, económico, social a nivel global, era que se aplicaban teorías y postulados en todo lado, como si todas las condiciones estructurales, históricas, incluso culturales, fueran las mismas. ¿Ya? En el caso de América Latina, y por eso es que me encanta este curso, porque ya hemos pasado por esto y hemos hablado ampliamente acerca de lo colonial. Ustedes saben que nuestra historia, nuestras estructuras sociales, políticas, nacionales, pasan por el hecho colonial, ¿no? Pero eso lo sabemos ahora lo podemos hablar ampliamente y podemos desarrollar un montón de cosas alrededor de eso, desde una crítica y una proposición. Pero en los años 40, años 50, realmente va a ser revolucionario, ¿no? Decir, bueno, se necesitan analizar las condiciones específicas de cada región antes de dar recetas de cocina, ¿no? O sea, antes de recetar ibuprofeno a todo el mundo, digámoslo así, necesitamos saber estas condiciones históricas. Y esa va a ser una de las enormes contribuciones, ¿no? Y uno de los enormes legados de esta escuela cepalina. ¿Y cómo logran esto? Bueno, lo van a lograr gracias al cruce entre un método esencialmente histórico e inductivo, ¿no? Van a analizar las condiciones históricas que habían en América Latina, y por el otro lado van a hacer una referencia abstracto-teórica propia de la teoría estructuralista del subdesarrollo periférico latinoamericano. O sea, van a usar de un lado, ¿no?, el método histórico, que es el análisis histórico, que también es un poquito legado del marxismo, y del otro lado, la teoría estructuralista, que nos dice básicamente que las estructuras en un país, o sea, cómo funciona una sociedad, es nada más ni nada menos que el resultado de la estructura que tiene. Estructura social, política, económica, cultural, regional, en fin, ¿no? Entonces van a usar estas dos cosas, van a analizar las estructuras como eran en ese momento, nosotros diríamos como son, ¿no? Como son, como se perciben, y al mismo tiempo van a analizar las causas históricas para esto. Entonces, es este cruce entre la historia y el análisis teórico estructuralista va a ser lo que conforma finalmente la teoría cepalina. Otra de las cosas que nos va a dejar como legado van a ser teorías pensadas desde y para América Latina, como les decía. Esto también rompe, ¿no?, con una tradición dentro de las ciencias que era, como ya les había dicho también en el seminario de interculturalidad, que era adoptar teorías externas, ¿no? Y además, o sea, teorías que veían América Latina, el África, Medio Oriente, el Asia como regiones que nunca se iban a desarrollar. Porque eso era lo que nos decían, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado ampliamente del tema de estas teorías, digamos, científicos racistas? Científico lo pongo entre comillas, obviamente. Y ellos van a romper con esto, van a decir no, o sea, no podemos seguir bajo las mismas premisas, hay que ver la realidad, las estructuras de cada país y de cada región en forma particular, ¿no? En los años 50 no van a ser tan conocidos, va a ser en los años 60 que se van a popularizar sus visiones, no solamente dentro de los gobiernos, porque obviamente ya dentro de los gobiernos habían recibido estos señores, pues, asistencia de la CEPAL, ¿no? En una forma de cooperación directa por Naciones Unidas, obviamente, sino que en los años 60 se van a popularizar también en ámbitos
universitarios, en ámbitos incluso de activistas sociales, ¿no? Que van a decir, oye, está bueno el analizar estas cosas que están pasando desde estas teorías. Este es el logo de la CEPAL, se las presento y como les decía, ¿no? Es parte de los mecanismos, de los muchos mecanismos, instituciones que son parte del sistema de Naciones Unidas. Ahora, veremos cuáles han sido las etapas históricas de la CEPAL. La primera, según este señor, que escribe de hecho en un boletín para la CEPAL, nos dice que la primera etapa, o la etapa de los orígenes en los años 50, ¿no? Un poquito después de creada, va a ser la etapa de la industrialización. O sea, esta etapa, los años 50, la CEPAL va a ver como una de las salidas, como una de las posibles soluciones al subdesarrollo latinoamericano a la industrialización. Se tenía que industrializar, se dan cuenta de que América Latina tenía una diferencia bastante marcada con otras regiones por la falta de industrialización. En los años 60, que es la clásica, digamos, ¿no? O sea, la etapa clásica de la CEPAL, se van a orientar hacia reformas para desobstruir la industrialización. ¿Qué quiere decir esto? Reformas dentro de los estados, ¿no? O sea, que den apoyos, subsidios, también que se creen industrias nacionales, industrias estatales, para llegar a una industrialización. En los años 70 se va a dar una reorientación de los estilos de desarrollo hacia la homogeneización social y hacia la diversificación proexportadora. ¿Qué quiere decir esto? La homogeneización social en lo económico, ¿no? O sea, digamos, lograr que se pase a un modelo económico ya de trabajadores industrializados sobre todo, ¿no? Y van a buscar una diversificación de producción dentro de los países. Esto entra dentro de lo que se conoce, y ahorita lo vamos a ver, como la sustitución de importaciones, ¿no? Y van a buscar y van a decir, bueno, la salida para todo eso es exportar. En los años 80, y aquí voy a hacer un quiebre, ¿qué es lo que ocurre en los años 70? Pues hasta los años 70 habíamos visto una serie de gobiernos de otro frente, pero en los años 70 va a ocurrir un fenómeno muy marcado que va a ser el fenómeno de las dictaduras. Ustedes se acuerdan, ¿no? A mí me gustan las películas, así que les voy a aconsejar también otra película que es 1985, que es acerca de la dictadura argentina. También está nominada al Oscar, no sé qué. Es muy buena porque habla precisamente de ese periodo histórico. Nosotros tenemos muchas películas del grupo Ucamau que hablan de ese momento, ¿no? La Nación Clandestina, por ejemplo, es muy buena, ¿ya? Entonces, en los años 70 hay este quiebre. Hay este quiebre porque, bueno, es lo que les digo, ¿no? Los Estados Unidos tenían una política de chocolate en política con Europa y con los alemanes, que era como se querían hacer querer, ¿no? Entonces, somos buenos amigos, nos cooperamos, ya no más guerra. En cambio, en América Latina van a llevar a cabo, y esto también tiene que ver muchísimo con Henry Kissinger, que le hemos visto la anterior semana, tiene mucho que ver con lo que se denomina la política de la zanahoria o el garrote. No sé si alguna vez han escuchado acerca de la política de la zanahoria y el garrote. Es súper interesante. ¿En qué consiste como les digo, en qué consiste esta política de la zanahoria y el garrote? Bueno, zanahoria, es decir, le damos premios como a un animalito, como quien le da a un burrito, le damos premios a los gobiernos que están en nuestra misma línea. No se olviden, estamos hablando de plena Guerra Fría, así plena Guerra Fría,
Entonces les damos zanahorias a aquellos gobiernos que están con nosotros y garrote a aquellos gobiernos que no. O sea, aquellos gobiernos que tienen una tendencia más hacia el bloque de la Unión Soviética. Esa es la política de la zanahoria y el garrote, así, explicado en 2 segundos, ¿no? Entonces en América Latina se van a empezar a llevar a cabo una serie de golpes de Estado en Chile, en Bolivia un montón en realidad, en la Argentina, en el Perú, van a llegar estos señores, lo que va a marcar que los años 80, perdón, bueno, entre los años 70 e inicios de los años 80, van a llegar otras influencias que ya no son las influencias de la CEPAL. Va a llegar la influencia de lo que se llama los Chicago Boys. ¿Quiénes eran estos señores? Pues eran unos economistas que habían estudiado en Chicago, en la Universidad de Chicago, y que tienen una visión de una apertura total de la economía. A diferencia, y ahorita vamos a ver, que estaba totalmente reñido con muchos de los postulados de la teoría de la sustitución de importaciones. Uno de los países a los que llegan van a ser a Chile, y hacen una apertura total de su economía. Pero del otro lado, cuando los países empiezan a salir de las dictaduras, por ejemplo, en el caso de Bolivia en 1982, va a haber lo que se llama la crisis de la deuda externa. ¿Por qué? Porque, bueno, en los años 70, estas dictaduras se habían endeudado muchísimo, habían aprovechado unos créditos que eran producto de una crisis internacional del petróleo. O sea, es toda una historia así súper interesante, pero la mayoría de los gobiernos, entre ellos el gobierno boliviano también, las dictaduras bolivianas se van a endeudar, pero de forma estratosférica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las democracias van a pagar la factura de las dictaduras, hay que ser sinceros. Va a haber lo que se llama, como les digo, la crisis de la deuda externa. Entonces, en los años 80, la escuela de la CEPAL, la CEPAL como institución, va a hacer de todo para hacer teorías, hacer estrategias de una superación del problema del endeudamiento externo mediante ya esta vez ya no políticas como en el pasado, sino mediante el ajuste con crecimiento. Ustedes son muy jóvenes, pero la palabra ajuste en los años 80 era el sinónimo de el coco, o sea, del monstruo que está debajo de la cama de los niños, ¿no? Era tremendo. O sea, ustedes como bolivianos, todos nosotros sabemos que la palabra ajuste para nosotros ha sido sinónimo del Decreto Supremo 21060, pero eso no ha sido una reforma solamente en Bolivia, ha sido una reforma a nivel regional. ¿En qué consistían estos ajustes? Pues consistían sobre todo en reducir al Estado, ¿no? O sea, ese Estado que en décadas anteriores había tenido industrias, fábricas incluso, que tenía una coparticipación en muchos sectores productivos de la economía, se reduce. En el caso boliviano va a ser pues la relocalización de miles de mineros, ¿no? Para aquí yo les cuento una historia que ustedes se la saben. En otros países va a ser igual. Y lo que estaban buscando, digamos, era ayudar a que estas economías se estabilicen y logren una estabilidad macroeconómica. La microeconomía, o sea, la economía diaria, la economía de las familias se va a ver tremendamente afectada, pero la macroeconomía se va a estabilizar. Bolivia en esa época, en los años 80, años 90, era como el mejor alumno de la implementación de este tipo de políticas, ¿no? Con los altos costos sociales que nosotros conocemos. Entonces es interesante ver también cómo la CEPAL va a ir cambiando las posiciones de acuerdo al contexto en el que se estaban desarrollando las cosas en América Latina. ¿Ya? Y finalmente tenemos los años 90, que ya van a intentar, ¿no?, una transformación productiva con equidad. Ya en los años 90 y hasta la actualidad, ya la CEPAL lo que busca es, bueno, buscar producción, pero ya con equidad, ahí me ha faltado ponerlo, con equidad, desarrollo sostenible,
es otra de las palabras que se van a utilizar mucho en este momento en teorías económicas, porque ya se cortó, digamos, esta noción de que el desarrollo tiene que ser a cualquier costo y sobre todo al costo del medio ambiente, ¿no? Entonces se incorpora esta visión de equidad, o sea, no solamente para los actores principales de la economía como industriales, ganaderos, ¿no? Sino también para los trabajadores, para mujeres, para grupos indígenas y con cuidado del medio ambiente porque, bueno, sabemos cómo estamos ahorita, ¿no? Si no, imagínense que no llueve en diciembre y sigue lloviendo en marzo. Es una forma muy sencilla de ver la necesidad de cuidado del medio ambiente dentro de la economía también. Entonces, esas son las etapas históricas de la CEPAL. No vamos a ver todas estas porque van cambiando, como les digo. Vamos a ver sobre todo la etapa clásica, que es la etapa en la que están pensando en como les digo, están desarrollando estas teorías muy latinoamericanas y se quedan como paradigmas. Realmente se quedan como paradigmas dentro de lo que va a ser la mentalidad del imaginario latinoamericano. Yo me acuerdo que cuando vimos la escuela de la CEPAL en la universidad, en pregrado, hicimos un ejercicio y todos estábamos de acuerdo y decíamos, pero ¿por qué no se llevan a cabo estas políticas? Suenan tan bien. Y bueno, después vimos por qué no funcionaron. Y a las teorías que me refiero específicamente, la primera es esta teoría que es tan bonita, que es la teoría centro-periferia, ¿ya? Esta teoría ha sido desarrollada por uno de las cabezas de la CEPAL, que era Raúl Prebisch, en los años 50, fines de los años 50, y después toda la década de los 60 se va a utilizar muchísimo. Y esta teoría evidencia la diferencia de ingresos percibidos en los países centro, los vamos a denominar así, que son los países industrializados, y los países periféricos, que son primario exportadores. Larga historia hecha corta. La teoría centro-periferia es una metáfora de cómo funciona el sistema internacional, no solamente en lo económico, sino en términos políticos y sociales también. Entonces, lo que decía este señor, Raúl Prebisch, y después todos los teóricos que vienen detrás de él, es que existe un centro de poder, le vamos a llamar así. Un centro de poder mundial que está constituido por países industrializados, altamente industrializados, como Europa, los Estados Unidos, crecientemente Japón, ¿no? Estos países industrializados, vamos a ponerlo así, se alimentan de los países que están en la periferia. ¿Cuáles son los países que están en la periferia? Estos países mal llamados del tercer mundo. Nosotros, el sur global, como les decía, ¿no? Este sur global, es decir, países en el Medio Oriente, países que estaban en el África, en América Latina, por supuesto. ¿Y cuál es la característica que une a todos estos países mal llamados del tercer mundo? Pues que son economías primario exportadoras. ¿Qué quiere decir primario exportadoras? Quiere decir que exportan materias primas en bruto. Ahora nosotros lo podemos ver, ¿no? O sea, Bolivia históricamente es un país que exporta materias primas. Exportamos gas, exportamos oro, exportamos plata, queremos exportar litio, exportamos soya, ¿ya? Todas estas cosas que les he nombrado, especialmente las minerales, todas esas en sí, así solitas, no sirven para nada, para nada. Pero con un proceso de industrialización, por ejemplo, el oro, no sé si ustedes lo saben, pero el oro actualmente no cotiza porque la gente compre joyas, como en el pasado. Tienen oro en los celulares, tienen oro y plata en las computadoras, ¿no? Se quiere exportar
litio para hacer baterías para computadora y para automóviles. Así de simple. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Y esto es lo que nos dice esta teoría centro-periferia. Dice, este centro se alimenta de lo que hay en la periferia, y la periferia lo que hace es, digamos, vende, no sé, 10 toneladas de oro a X precio. Pero después va a comprar computadoras, bueno, en esa época no había, ¿no? Pero compraban otras máquinas, otras maquinarias, el estaño también, muy importante en esa época, ¿no? Pero ahora, digamos, que el ejemplo sigue vigente, por supuesto. Compramos computadoras, compramos celulares, una computadora que tiene 2 gramos de oro cuesta $1,000 o más de $1,000. Ya ni me acuerdo, la mía es muy viejita, ya no me acuerdo de los precios, ¿no? Entonces dice, esto crea, lo primero que va a crear es un deterioro en el intercambio económico. Desigualdades. O sea, los países del tercer mundo, los países de la periferia, están obligados a exportar sus materias primas a precio internacional. Y ustedes saben, los precios internacionales de este tipo de materias primas, también llamados commodities, pues fluctúan, no siempre es el mismo, no dependen siquiera de quién lo produce, depende de un mercado internacional. Muchos de estos cotizan en la bolsa. Pregúntenle a los colombianos que han intentado entrar a la bolsa de valores con su café. Casi logran comprar Starbucks, no lo lograron, porque estos términos, digamos, económicos siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Ya? Entonces dicen, este intercambio económico desfavorable para los países de la periferia es parte de la dependencia que tienen. O sea, dependemos del centro, no solamente en cuestión tecnológica, que es lo más obvio, sino en cuestión económica. Son ellos los que determinan los precios de nuestros productos. Juegan también, ¿no? Vamos a ser sinceros. Juegan porque hay todo un aparato especulativo detrás en el manejo de estas materias primas. Los Estados Unidos saben muy bien eso, ¿no? O sea, cuando está subiendo demasiado el precio de uno de estos commodities, si tienen en reserva, lo lanzan al mercado para que el precio de este commodity baje. Así de simple, ¿no? O sea, no necesitamos ser grandes economistas para entender este juego que hay, y eso es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, los países en la periferia, los países de este mal llamado tercer mundo, pues, bajo estas condiciones van a seguir así, per secula seculorum, nunca va a cambiar la condición, ¿ya? Entonces, estos señores tienen la idea de una configuración mundial económica en la que los países centro dominan por sobre y a costa de los países periféricos. Como les digo, tienen la sartén por el mango, ¿ya? Y para estos señores, y esto es muy importante, vamos a volver el cassette un poquito atrás. Otra vez, yo sé que parezco una letanía, pero es muy importante entenderlo. Se asumía que el desarrollo de este mal llamado tercer mundo o sur global era consecuencia de nuestra cultura, incluso de nuestra raza, ¿se acuerdan? ¿No ve? Cuando hemos visto en interculturalidad, pensaban que era porque éramos indígenas o africanos o lo que sea, pensaban que por eso era nuestro subdesarrollo. Bueno, estos señores cuando analizan la estructura realmente que había dado origen a la realidad, se dan cuenta, de forma textual les leo esto, que el subdesarrollo no es una etapa temprana del proceso para alcanzar el desarrollo, que eso decía la teoría capitalista, ¿no? La teoría capitalista dice que, bueno, sí, ahora estamos subdesarrollados, pero si somos parte del sistema capitalista y somos buenos alumnos dentro del sistema capitalista, vamos a lograr el desarrollo, ¿no? Y ellos se dan cuenta que no era así, sino que es una consecuencia inherente y en algunas posturas incluso parte fundamental
del mecanismo del sistema capitalista. O sea, ellos dicen, no, es como lo plantea el capitalismo clásico, Carl Schmitt, ¿no? Porque sabemos mucho de Karl Marx, de estos dos tocayos, saben mucho de la teoría marxista, pero, digamos, esta teoría de mercado, esta teoría del capital, con Schmitt dice, no, el mercado se autorregula, el mercado crea desarrollo, el mercado crea crecimiento económico, ¿no? Y ellos dicen lo contrario, dicen, no, o sea, realmente para que el sistema capitalista global funcione, se necesitan estos nichos de subdesarrollo. Y es parte del sistema capitalista. El sistema capitalista lo que hace es crear estos nichos, crear estas reservas de subdesarrollo para poder sacar de ellas las cosas que necesita para seguir el modelo económico. Qué fuerte, ¿no? Como les digo, estamos hablando de un contexto, años 50, años 60, un contexto también que en América Latina el marxismo pues estaba en ebullición, ¿no? Las universidades, todo el mundo va a agarrar estas teorías y las va a abrazar y también va a servir mucho para hacer este tipo de teorías. También está la teoría crítica, de kritische Theorie, que se va a popularizar en esa época. Entonces, muchos de estos análisis de la escuela de la CEPAL tienen que ver y tienen una correlación también con esta crítica directa al capitalismo, ¿ya? ¿Cuáles son las otras características de la teoría del centro y periferia? Lo que nos dicen es que las condiciones de disparidad se agravaron con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. No quiere decir que las crean, quiere decir que ya existían, ahorita vamos a ver, ya existían, pero la revolución industrial, la tecnología sobre todo, va a agravarlo. ¿Y por qué la tecnología? Porque la tecnología va a ser lo que marca la diferencia entre tener, digamos, un desarrollo económico que depende del trabajo solamente, del trabajo hombre, me refiero a ser humano, ¿no? A lo que es el uso de la tecnología, el uso de la máquina como tal. A mí me fascina la revolución industrial en términos de cómo ha cambiado el contexto. Hay una teoría muy actual que es la teoría del antropoceno. Si tienen la oportunidad, ustedes que están haciendo el doctorado en ciencia y tecnología, lean la teoría del antropoceno. Es fascinante. La teoría del antropoceno lo que nos dice es cómo el ser humano ha logrado cambiar incluso la morfología de la Tierra. Y básicamente en los últimos 200 años, desde la revolución industrial, nosotros hemos logrado transformar, no para bien, nuestro medio ambiente, nuestro medio geográfico, nuestras ciudades, todo. O sea, a partir de la revolución industrial, logramos dominar la naturaleza, la dominamos y nos pensamos como dioses, ¿no? Así, entonces dice, claro, o sea, cuando aparece la revolución industrial, cuando inicia la revolución industrial en Europa, a partir de ahí realmente se va a crear una disparidad enorme, porque este centro global va a tener, pues, o sea, un dominio de esa tecnología. Van a estar siempre adelantados en tecnología y eso va a hacer que el tercer mundo o este sur global siempre esté atrasado porque no son quienes manejan esto. Pero ojo, como les digo, no es que con la revolución industrial se crea la disparidad. La disparidad ya estaba dada, incluso desde la colonia. Vuelvo y repito, ¿se acuerdan? Lo hemos visto en interculturalidad. ¿No? Esto parte de lo que autores como Dussel, especialmente Santiago Castro Gómez, colombiano, denomina como la división racial del trabajo. ¿A qué se refiere la división racial del trabajo? Los marxistas hablan de la división internacional del trabajo, que es parecida. Y hay una equivalencia entre la división racial y la división internacional del trabajo. Quiere decir,
Estos señores, a partir de una colonialidad del poder y una colonialidad del saber, ¿no? La colonialidad del poder es que, bueno, el poder estaba en manos de las potencias europeas, y la colonialidad del saber es que desarrollan especialmente en el siglo XIX, pero ya antes, desarrollan todas unas teorías que legitiman la dominación blanca europea sobre el resto del mundo. Y claro, cuando inicia la colonia, algo que no había ocurrido en otros momentos, porque a ver, vamos a irnos más atrás. En Mesopotamia, estos señores que eran antecesores de los persas, ellos se iban, cultivaban, hacían sus vasijas, hacían sus cosas, hacían sus hermosos templos, ellos solitos. Está bien, en algunos casos, como el caso del rey Nabucodonosor, va a tomar, ¿no?, de esclavos a los judíos, pero lo va a hacer en su propio lugar, era para construir en su ciudad, en Babilonia. Después llegan los persas y los liberan. Los griegos van a tomar colonias y todo eso, pero ellos mismos van a trabajar. Los romanos querían más tierra, pero va a ser parte de su imperio. La colonia rompe con esta lógica. La colonia lo que hace es que va a dejar, digamos, a espacios como América Latina, como América en general, como un espacio que, como las personas que estaban ahí ni siquiera eran considerados como seres humanos plenos, necesitaban que nos evangelicen. Bueno, nosotros vamos a estar destinados a sacar materias primas que llevaban a Europa, y bueno, ni siquiera los españoles era que lo industrializaban, ¿no? Por eso es que los holandeses, que no tenían vela en el entierro, la van a pasar muy bien con la colonia española. Pero eso, digamos, esa diferencia, esa división racial del mundo, también va a dividir a qué se dedica productivamente cada continente. Y esto, como les digo, se va a agravar con la revolución industrial. La revolución industrial va a agravar esta condición, porque ya no va a ser solamente, bueno, me mandas materia prima y yo, Europa, voy a tardar más o menos un tiempo prudencial para convertirlo en algo manufacturado. Con la revolución industrial va a ser la máquina que devore esa materia prima y crece y crece, y que va a crear también mayor inversión y mayor tecnología, y a América Latina y el resto del mundo llega tecnología obsoleta y carísima. Es perverso el sistema, si se dan cuenta, o cómo la veía la CEPAL. La CEPAL lo veía así, veía un sistema perverso realmente, ¿no? Y ellos nos dicen también que cuando las revoluciones burguesas, es decir, la revolución industrial y la revolución francesa, inician, la articulación del mercado mundial ya se había configurado geopolíticamente bajo la idea de raza, y con ella se consolidaba una perspectiva de atraso e inferioridad de las formas de vida de las regiones sometidas en el marco del desarrollo industrial. Es decir, ya existía una estructura en la que se había dividido el mundo, ¿no?, por vocaciones productivas inherentes, entre comillas, a las razas de cada región, y cuando llega la revolución industrial, yo ahí añadiría particularmente no solo la revolución industrial, sino la revolución en la teoría de las ciencias, del positivismo sobre todo. Entonces se va a naturalizar, se va a legitimar el discurso de que las otras regiones extraeuropeas y fuera de los Estados Unidos, pues eran inferiores y atrasadas, como algo inherente a ellos mismos. ¿Mm? Qué fuerte, ¿no? Entonces estos señores van a ver, como les digo, estas condiciones históricas, las van a agarrar, las van a desmenuzar, y muchos teóricos van a agarrar estos postulados y los van a llevar a las ciencias sociales, buscando soluciones para salir de esto, porque, bueno, está bien establecer el problema, pero lo mejor es establecer una solución, ¿no? También nos dicen que a pesar de las independencias, o sea, a pesar de que América Latina había logrado independizarse en el siglo XIX de España, Bolivia en 1825,
se mantienen las relaciones dispares tanto a nivel externo como interno. Esto es bien interesante. Deme un segundito, les sigo hablando, me voy a servir agua solamente. Esto es sumamente interesante porque nos dice, además, que estas condiciones de disparidad no solamente existen a nivel internacional. O sea, uno con, no sé, con Inglaterra en el siglo XIX era algo lógico, pero también hay condiciones de disparidad y de dependencia entre las regiones urbanizadas y las regiones rurales, ¿no? Y que va a tener una lógica similar. Las ciudades dependen, o sea, las ciudades como pequeños centros dentro de los países dependen del subdesarrollo del área rural. Mientras más barato sea el producto de mi casera de papa, más dinero me queda a mí, como habitante de la ciudad, para comprarme cosas caras importadas. Así de duro, ¿no? Entonces, como les digo, por eso es que fascina las ideas de la CEPAL. Aquí les pongo uno de los muchos diagramas acerca de esta teoría, en la que vemos, ¿no? El centro, o centros en realidad, porque no es que se ponen de acuerdo, no hay una conspiración global, no, no, o sea, se constituyen como centros, como les digo, Europa, los Estados Unidos, Japón, después la China, eso va a ir cambiando, ¿no? Son aquellos lugares con mayor composición de raza blanca, ojo con esto, y economías, entre comillas, desarrolladas, y con mayor PIB, o sea, mayor Producto Interno Bruto, mayor dinero, vamos a ponerlo así en términos sencillos. Y tenemos las periferias, que igual no es que nosotros nos pongamos de acuerdo y nos sindicalizamos, sino que la estructura nos ha puesto en ese lugar, son lugares que tienen una mayor composición de razas sometidas. Así lo ponen ellos, ¿no? Que serían indios, indígenas, pondría yo, negros, amarillos, también yo pondría gente del Medio Oriente, musulmanes, ¿no? Actualmente estos discursos que son tan islamofóbicos también, ¿no? Y tienen mayores grados de informalidad. Fíjense en esa palabra, informalidad. Otra de las enormes diferencias, y esto no tiene que ver con la escuela de la CEPAL, sino que yo se los quiero poner ustedes para que no duerman el día de hoy, es lo siguiente. En los países centro, gracias al desarrollo económico, también tienen, o sea, no solo el desarrollo económico, tienen un desarrollo económico mayor, pero también tienen una estructura institucional más fuerte. La combinación de estas dos cosas hace que en los países denominados como centro, el trabajo esté más institucionalizado, que la mayoría de las personas tengan un trabajo, no voy a decir digno, pero un trabajo remunerado, con jubilación, con todo lo que implica, ¿no? El ser un trabajador formal, en planillas, el nombre que queramos. Mientras que en las periferias domina la informalidad. Es decir, el rol del Estado es tan pequeño que ya casi no regula el mercado. No se regula, ¿no? Y esto es bien interesante. Tengo los datos no actualizados, tengo los datos hasta la pandemia. En Bolivia, el 80% de las personas trabajan en sectores informales. ¿Y a qué me refiero con sectores informales? Es desde la casera que cocina deliciosos rellenitos de papa, ¿no? Que creo que todos nos hemos visto ese pequeño documental acerca de comida latinoamericana. Desde esa casera que puede tener mucho dinero, ¿no? que tiene mucho ingreso económico por este negocio, pero es informal, o sea, depende de ella misma, depende de trabajar de lunes a lunes. Y también todo el sector de lo que es servicios.
Dentro de los servicios también educación. Y solamente el 20% de la población tiene un trabajo fijo. Ahí están los contrastes también. No solamente en lo económico visto desde afuera, sino en las consecuencias que tiene sobre el empleo. ¿Mm? Súper, súper interesante. Vemos aquí otro diagrama que nos habla acerca del colonialismo interno, es decir, la articulación inter, intra y transnacional de la dinámica de los centros y las periferias. Nos decía, bueno, sería fácil pensar que esto es así. Sería fácil pensar que en los países del centro la población es homogénea. Eso tampoco es cierto. En ese momento se lo veía así. Ahora nosotros sabemos que hasta los Estados Unidos tiene bolsones de pobreza, y bolsones de pobreza, pero tremendos. Lo mismo en Francia, si ven las noticias, y si no ven noticias, vean noticias, en Francia se están matando por una reforma a la jubilación, o sea, Macron quiere que se jubilen 2 años después de lo que estaba planificado, que ya los trabajadores están recansados, ¿no? Francia es uno de los países que más disparidad tiene. En Inglaterra realmente hay unos bolsones de pobreza enormes. Entonces, sería fácil, como les digo, pensar que el primer mundo o este centro es todo homogéneo. No lo es. Y lo mismo la periferia. La periferia no es toda homogénea, ¿no? Entonces dice, esto son lugares que se van sobreponiendo, ¿no? Ahí tenemos al centro, digamos, internacional, el sistema capitalista de mercado, los estados-nación que están ahí, pero también, ¿no? Estos sistemas intranacionales, que quiere decir que dentro de cada país también existen centros que están marcados sobre todo por ciudades, por centros urbanos, y unas o sea, la periferia de la periferia, que son las áreas rurales. ¿Ya? Eso es lo que nos dice estos dibujitos. Y aquí tenemos finalmente otro que intenta explicar esto, ¿no? Que es la noción de centro-periferia a nivel regional. Por ejemplo, a nivel América Latina, tenemos el nivel nacional, ¿no? El centro urbano, las periferias, a nivel regional lo mismo, ¿no? Tendríamos los centros, que son centros industriales urbanos, por ejemplo, las capitales, La Paz, Bogotá, Buenos Aires. El caso argentino es un caso paradigmático, porque uno va a Buenos Aires, estoy segura de que muchos de ustedes lo conocen, uno va a Buenos Aires y es como estar un poquito en París o en Madrid, se parece mucho la arquitectura. Y tienen un montón de crecimiento y bueno, ahora no, ahora no, pero tenían. Tienen mucho movimiento cultural, tienen metro, tienen buses, un sistema de transporte que funciona. Es como estar en una Europa más ruidosa, ¿no? y más cercana. Y uno se va a las provincias, ni siquiera les estoy hablando de Ushuaia, que queda en el sur de la Argentina, sale un poquito de Buenos Aires a las villas y todo esto, y allí se encuentran las periferias, ¿no? Que tienen unas formas no capitalistas de producción. O sea, que son sectores informales de la economía, que son sectores rurales, que son sectores de agronomía todavía. O bueno, ahora digamos que la agronomía, todo lo que tiene que ver con el cultivo de la tierra no se maneja mucho. Son lugares donde hay microempresas, emprendimientos, en fin, ¿no? Lo mismo acá, en toda América Latina y esto. Les aconsejo otra película ya más antigüita, una película mexicana que se llama La Zona. Excelente, porque muestra de forma muy plástica cómo es este centro y esta periferia. Es un barrio carísimo, totalmente privado, amurallado, pero que queda, digamos, cercado, entre comillas, de barrios más o menos pobres. Súper interesante para ver físicamente a lo que nos referimos con esta disparidad, digamos, entre centro y periferia
a nivel nacional. Bueno, pero estos señores no se van a quedar con este diagnóstico que les digo que es, o sea, es ver la realidad así tan dura como es o como ellos lo veían, sino que van a decir, bueno, ok, esto es lo que nosotros tenemos, no queremos seguir en lo mismo y a nosotros nos han contratado para poner soluciones. Y ahí es donde ellos plantean una de las enormes soluciones que hasta el día de hoy tiene muchos adeptos, muchos adeptos. De hecho, bueno, es ustedes solitos se van a dar cuenta de quiénes hablo. Es la teoría de la sustitución de importaciones. Aquí es donde uno se enamora de la CEPAL, primero piensa que es viable y bueno, después les cuento qué pasa. La sustitución de importaciones nos dice, o sea, todo este análisis de que América Latina y el modelo extractivista existe desde la colonia, ¿ya? Y que eso es lo que hay que cambiar. Entonces, ellos hacen el análisis y nos dicen, bueno, si las materias primas cuestan menos que los bienes terminados, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear nuestros propios bienes terminados. También se dan cuenta que la economía latinoamericana dependía de los avatares del comercio exterior y los precios que asignaban a sus materias primas. Pongan, por ejemplo, averigüen este chisme histórico acerca de la Segunda Guerra Mundial y nuestras exportaciones de estaño a precio solidario. Ese es un escándalo. Nosotros, como éramos del bloque de los aliados, exportábamos el estaño a un precio muy bajito. Y, bueno, los Estados Unidos se estoquean de estaño hasta el día de hoy, ¿no? No sé si hasta el día de hoy, pero durante mucho tiempo controlan el precio del estaño, perdón. Entonces se dan cuenta y dicen, no podemos seguir dependiendo de esto, no se puede. Nuestras economías jamás van a avanzar si seguimos en lo mismo. Entonces, lo que van a hacer es buscar fomentar la industrialización. ¿Ya? Van a buscar la industrialización en cada país, Porque dicen, si nosotros seguimos importando, o sea, mandamos una tonelada al precio, o sea, simplificando, ¿no? Una tonelada de algo a precio de $1.000.000 e importamos los bienes derivados de esa materia prima en $10.000.000, nos vamos a ir a la inmunda porque hay una disparidad de nuestra balanza comercial. Entonces tenemos que industrializar nuestros bienes aquí mismo y venderlos para mercado interno. ¿Cómo vamos a lograr eso? Bueno, primero industrializando, creando, produciendo la mayor cantidad de bienes, y me refiero a bienes desde cosas muy grandes hasta cosas tan básicas como zapatos. O sea, tenemos que producirlos acá para nuestro mercado nacional. Y como afuera tienen más tecnología y todo eso, lo que vamos a hacer es controlar las importaciones. ¿Cómo controlamos las importaciones? Pues ponemos unos aranceles de importación altos que hagan que los bienes importados sean muy caros. Entonces, si tienes productos muy caros de afuera y productos muy baratos hechos en Bolivia, por ejemplo, pues, ¿qué va a preferir las personas? Comprar Made in Bolivia. Era una lógica así, que se sigue aplicando y no solamente se aplica acá, se aplica en cualquier lugar del mundo, es tener dos dedos de frente, ¿no? Pero ahorita, bueno, no me voy adelantando, esa era otra de las soluciones. Y al mismo tiempo, lo que ellos decían es que se necesitaba crear un mercado interno, porque claro, no se podía competir, por ejemplo, y esto es algo que yo lo he visto en carne propia cuando vivía en Alemania. Yo decía, pero en Alemania uno puede hacer lo que uno quiera y siempre lo va a vender, porque en esa época ya eran como 80 millones de alemanes, era un montón, creo que ahora son 90. Entonces, claro, o sea, había una fábrica de colchones que decían la fábrica de colchones que más vende en Europa. Claro, porque Alemania es uno de los países con más población.
y solamente vendían en mercado interno. Y no les estoy diciendo que eran una cadena que uno le encontraba en todo lado, había unas cuantas tiendas, pero como es tanta población, pues tienen mucha demanda, compraban mucho, compran mucho en general. En cambio, tenían al otro lado países como el nuestro, que como les decía la otra clase, por proyección somos 12 millones de habitantes. Cuando se haga el censo vamos a saber si realmente llegamos a los 12, por ahí no. Son muy poquitos, en los años 60, 70 éramos mini. Entonces, ¿qué mercado interno? Y a eso, si le restamos que una enorme cantidad de la población estaba bajo líneas de pobreza, nuestro mercado interno era inexistente. Entonces, ellos dicen que por medio de la creación de integración económica, se podía lograr la creación de mercados regionales. Y esa es una historia bien bonita que la vamos a ver la próxima semana, que es acerca de los mecanismos de integración, que por ejemplo se crea la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones era como el intento de una Unión Europea entre países andinos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y funcionaba muy bien. Entonces, dentro de estos países habían aranceles diferenciados. Digamos, existía un arancel, un impuesto a las importaciones de los Estados Unidos, de Europa, de otros países, alto, pero los aranceles de importación entre estos 5 países eran bajitos. ¿Con qué objetivo? Con que, bueno, yo pongo una fábrica, digamos, en Bolivia, y uno de los ejemplos de esto ha sido la fábrica de textiles Forno. No sé si la conocen, insisto, ustedes son muy jóvenes todavía. Está en ¿cómo se llama? En el barrio de Achachicala, todavía se ve el edificio. Entonces, esta fábrica de textiles, que tenían muy buenos paños, o sea, realmente telas de altísima calidad, por supuesto que vendían a nivel interno, pero exportaban a nivel comunidad andina. Exportaban a Colombia, exportaban al Perú, exportaban a otros lados, incluso teníamos tratados con los Estados Unidos y exportaban bastante a los Estados Unidos. Era una fábrica que le iba muy bien. O sea, hay ejemplos en los que realmente se ha logrado esto. La fábrica de Manaco, por ejemplo, de los zapatos, que ahora ya no es lo mismo, pero en Cochabamba también crea todo un movimiento económico. Entonces, en todos los países se van a crear estas fábricas, se van a crear estos emprendimientos y, como les digo, lo primero es que van a tratar de consolidar un mercado, bueno, local, primero nacional, cuando el mercado nacional era muy reducido, como en el caso de Bolivia y Ecuador, que históricamente siempre estamos ahí cabeza con cabeza de ser los países andinos con menos población. Colombia es un absurdo, tiene 50 millones de habitantes, ¿no? Entonces se creaban estos mercados regionales. Suena súper bien. Y como les digo, se crean todas estas cosas tan bonitas, ¿no? O sea, esto de la sustitución de importaciones se va a llevar a cabo en México. Ahí tenemos el logo de Hecho en México de los años 70. Vamos a tener lo de la industria argentina, que este logo se utiliza actualmente. En la Argentina se está llevando a cabo hasta el día de hoy algunas políticas destinadas a esto. Por ejemplo, en la Patagonia, Argentina, tienen unas fábricas de celulares. Ellos producen sus propios celulares, sus propias computadoras, ¿no? O sea, todo este eje tecnológico. En algunos casos también, que se llama, acoplan las partes, ¿no? Ahí es industria argentina, como tienen aquí el logo. Se creó el Made in Ecuador y el Made in Bolivia, que ahora conocen el logo, ¿no? De consume lo nuestro, que tiene una bandera boliviana muy bonita. Entonces, estas políticas de incentivar la industria nacional tiene mucho que ver con estas teorías de la sustitución de importaciones. Ahora, como les digo, yo cuando estaba en la universidad amamos esta teoría y decíamos, sí, y en Bolivia podríamos hacer esto y podríamos hacer aquello. Yo me acuerdo que mi profesor
Relaciones Internacionales, nos miraba y decían, pero chicos, nos decían, ¿no? No ha funcionado así. Y le decíamos, pero ¿por qué? Si suena tan bien. Y nos dijo esto, ¿no? Dice, ¿por qué? A ver, ¿por qué fracasa este modelo de la sustitución de importaciones? Además de que no se le pudo dar continuidad porque llegan, obviamente, las dictaduras. Eso cuestión aparte, ¿no? Pero además de eso, ¿qué es lo que ocurre? En América Latina nosotros no teníamos la capacidad económica de hacer grandes inversiones. Por ejemplo, la fábrica Forno recibe inversión de familias judías, de familias extranjeras. Y gracias a eso es que funcionó muy bien, pero eso no ocurre en todo lado. Entonces, se necesitaba, especialmente en la primera etapa de la industrialización, se necesitaban mayores inversiones. ¿Y de dónde iban a venir esas inversiones? Tenían que venir del exterior. Y eso es lo que América Latina no logra. No va a lograr captar mayores inversiones extranjeras. Porque obviamente, o sea, el mundo estaba acostumbrado a llevarse de América Latina materias primas, no estaban muy interesados en hacer fábricas aquí. Además a eso súmenle, y eso es algo que se sabe actualmente, ¿no? Por varios estudios que incluso las Naciones Unidas han hecho, que el problema con América Latina es que falta educación. ¿Y a qué me refiero con educación? Se necesita, digamos, una especialización en manejo de máquinas, una educación, digamos, tendiente hacia la industrialización. Entonces no estaban realmente muy interesados en este tipo de inversiones. También, lastimosamente, somos una región históricamente inestable, políticamente, en fin, no llegan esas inversiones, ¿ya? Eso nos deja con que el Estado o los estados pretenden sustituir estas inversiones, pero no son unos estados ricos, entonces tampoco lo logran realmente. Otro de los factores es que se va a mantener la desventaja tecnológica. O sea, nosotros para poner las fábricas, para lograr esa producción, vamos a tener que importar máquinas, tecnología, ¿no? Sin embargo, y esto es como el huevo o la gallina realmente, ¿no? Sin embargo, como teníamos unas altísimas tasas de importación, o sea, de impuestos, espérenme un segundito. Listo. Como nuestras tasas de importación eran tan altas, pues las máquinas llegaban muy caras, muy caras. Entonces no se va a lograr, digamos, una actualización de la tecnología, no se va a lograr, digamos, hacer programas en las universidades que sean tendientes a crear máquinas, a crear, no sé, pues, o sea, máquinas, por ejemplo, para telas o qué sé yo, esas cosas, ¿no? Y se va a crear una dependencia tecnológica. Ok, nosotros hacíamos cosas acá, pero necesitábamos la tecnología de afuera y además no se podía importar la tecnología más nueva, digamos, la del 2023. Teníamos que importar la del 2021, por ponerles un ejemplo. Entonces, eso todavía mantenía esta disparidad. Además, no se logra crear una suficiente demanda interna por dos razones. Una de las razones lógicas es, como les digo, éramos muy poquitos, especialmente Bolivia, Ecuador, Paraguay, éramos muy poquitos, no había realmente una demanda suficiente como para justificar unas inversiones enormes o unas ganancias grandes que aseguren una mayor tecnología. Pero otra de las razones por las cuales había poca demanda, y esto es algo muy, ¿cómo les digo?, muy psicológico. Yo les hago la pregunta, no es necesario que me respondan, sé que muchos de ustedes están camino a las casas o terminando de trabajar, así que les hago la pregunta como nos la hicieron a nosotros en aquella clase
que fue muy, muy dura, nos rompió un poquito el corazón. Si uno tiene, y esto yo lo he visto en la Argentina, como les digo, yo viví 2 años en la Argentina, entonces sé de lo que les estoy hablando. Si ustedes tienen la oportunidad de comprar, y aquí nos ha pasado también, ¿no? En cuanto a tecnología, si uno tiene la oportunidad de comprar un celular, ¿ya? Vamos a poner un celular en, no sé, uno de gama media, ¿ya? Digamos que un celular que cuesta $200, ¿ya? Unos 1.400 bolivianos. Más o menos ahí, bueno, no tan malo. Sirve para sacar fotitos, para mandar WhatsApp, 1.400. Y me va a durar, importado. Y tengo un celular made in Bolivia que cuesta 1.200. ¿Cuál van a comprar? Duele en el alma, pero en general uno tiende a comprar el celular importado. Yo lo vi en la Argentina, como les digo, a mí me llamaba muchísimo la atención que en las tiendas de tecnología los aparatos electrónicos, computadoras, celulares, sean tan baratos, tan baratos. Entonces, una vez se me arruinó el celular con el que yo andaba, entré a preguntar y el mismo de la tienda me dijo, ese es industria nacional, este es importado. El importado era carísimo, porque además la tasa de importación era carísima. E incluso yo, que en general tiendo a apoyar la industria nacional de cada país, en tecnología, me compré el que era importado. Y eso, digamos, uno con tecnología lo puede entender porque dice, bueno, tecnología es tecnología, prefiero algo ensamblado en el exterior, qué sé yo. Pero eso ocurre con todo lo que es marca, con todo lo que es apariencia. Eso nos lo explicaba este mismo profesor y estoy totalmente de acuerdo. También es parte del sistema capitalista. O sea, es parte de la idea de que si yo tengo algo que simboliza una tenencia económica, simboliza un estatus, aunque sea exactamente lo mismo que algo que no lo simboliza, voy a preferir comprar aquello que me simboliza verme mejor. Les voy a poner el ejemplo de las mañaneras. Yo las amo, las mañaneras. Tengo 2 hijas, una de ellas tiene 5 años. Entonces, cuando uno tiene hijos pequeñitos en La Paz y con el frío y con lo rápido que crecen, aprende uno a amar a las mañaneras. Tienen excelentes productos, busitos, chompitas, especialmente de cuello Beatler, adaptados a nuestro frío paseño, ¿no? Y bueno, una vez al año voy, les compro cositas calientes y todo aquello. Y muchas veces yo me fijaba en la calidad de las cosas, más allá del diseño, sino en solamente en para qué sirven. Al mismo tiempo, me voy a una tienda X con productos para niños también. Toco, la calidad del material era inferior, pero un precio mucho más caro. ¿Por qué? Simplemente por el nombre. Lo mismo ocurre con productos de belleza. La crema que uno compra, que cuesta, bueno, las cremas de mujer son caras, ¿no? Que puede costar, no sé, 300 bolivianos. En el fondo uno está pagando el diseño, porque los materiales de la crema son los mismos que una marca Carmelita, por ejemplo, ¿no? Que era una marca local que en la pandemia ha desaparecido. Entonces, eso nos explicaba el profesor. Decía, claro, la escuela de la CEPAL podía ver las cuestiones estructurales, históricas, económicas, pero no las cuestiones psicológicas y simbólicas. Entonces la gente prefería seguir importando cosas, porque le aseguraba, además, no hay que olvidarnos que en América Latina tenemos un fetiche con la distinción, con sentirme un poquito mejor, con la apariencia, con que aparezca que puedo comprar algo más caro o algo importado. Hay como toda una, ¿cómo les digo? Toda una construcción alrededor de lo importado, que es histórico además. Es bien interesante ver, o sea, la moda como tal, la moda latinoamericana,
de las clases altas sobre todo, tiene mucho que ver con esta percepción de yo puedo comprar algo de afuera. Entonces, claro, mucha de la producción no se va a vender, y al no venderse rápidamente, no va a haber una renovación de los modelos, en fin, no se crea en pocas palabras esta demanda interna. Además de esto, se van a agravar las desigualdades con las áreas rurales, es lo que les decía, o sea, se va a crear una ola, digamos, de urbanización en el que las ciudades van a tomar un rol central y se va a descuidar al campo. No va a haber un incentivo para industrializar el campo ni nada. ¿Qué les cuento? O sea, uno vive acá y sabe cuáles son las condiciones, ¿no? Se va a agravar esa diferencia también. Aparte de esto, cuando no existe un mercado interno, se buscan mercados externos. Bueno, tampoco se logra exportar lo suficiente porque cada región estaba peleando por lo mismo, ¿no? Y se importan cosas a precios todavía más altos. O sea, la gente sigue importando, pero va a comenzar a pagar todavía más de lo que pagaba por este control de importaciones, ¿no? Además, los costos de importación se incrementan y se transfieren a la población. ¿Mm? Por eso es que el modelo de sustitución de importaciones fracasa. No obstante, se va a quedar como un paradigma para la construcción de mercados internos. O sea, ya esos países, digamos, que dependían al 100% de las importaciones, desaparecen. Sí van a quedar las empresas que sí eran rentables, se van a mantener. La fábrica textil Forno va a existir hasta principios de los años 2000, ¿no? Va a seguir existiendo, van a exportar un montón a los Estados Unidos, hasta que, bueno, se decide cortar con los Estados Unidos y ahí cierra la fábrica, es el otro lado de la moneda. La Argentina, como un ejemplo, va a crear un mercado interno, ¿no? O sea, tienen fábricas de zapatos, de ropa. Colombia, o sea, pucha, Colombia tiene ahora hasta marcas que exportan. Toto, por ejemplo, estas mochilas tan bonitas, caras, carísimas, son marca colombiana. Está llegando la marca Vélez también, que es una marca todavía superior a la de Toto, que también es industria colombiana. A las mujeres, seguramente alguna vez han escuchado la marca Leonisa de ropa interior. Juan Valdés, que ahora uno encuentra el café de Juan Valdés en todos los supermercados. O sea, Colombia sí lo ha logrado. Sí lo ha logrado. Ahora, por el otro lado, lo ha logrado porque tienen, pues, o sea, tienen suficiente población como para hacerlo, ¿no? Y ellos exportan. Entonces sí hay historias de éxito que derivan de estas ideas de sustitución de importaciones. Y queda como paradigma, ¿no? Bueno, y ahora, digamos, cerramos un poquito esto. Voy a abrir el micrófono un ratito para que ustedes me digan, me cuenten, ¿qué opinan de la escuela de la CEPAL, de estas ideas, sobre todo, como les digo, de la sustitución de importaciones, de la idea de centro-periferia? Son paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Es una forma de interpretar el mundo. No quiere decir que sea cierto, no quiere decir que estamos al 100% nada, ¿no? Quiere decir que es una forma de interpretar y nos puede parecer correcta, aplicable a la realidad, o nos puede parecer incorrecta, puede ser que digamos sí, puede ser en ese tiempo, pero ya no, por ejemplo. Así que los escucho. A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué les ha parecido esto de la CEPAL? Pamela, te escucho. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, me gustaría tal vez aportar en el tema de de las dictaduras, ¿no? Cuando Ujú. se tuvo un impulso del alza del petróleo, ¿no? A Ujú, nivel súper, mundial. súper. Entonces, esto, lo que dice la CEPAL,
generó pues un impulso a Latinoamérica porque tenía estos yacimientos, sigue teniendo, y en ese entonces algunos países lograron aprovechar este impulso para poder exportar a mayor precio del normal y capitalizarse, ¿no? De manera que pudieron realizar inversiones propias. Sin embargo, en algunos países como Bolivia, como es el caso de Bolivia, durante la dictadura el presidente Banzer, lo que se hizo fue firmar concesiones, Ujú. ¿no? Y estas concesiones eran de a largo plazo, ¿no? 20, 50 años. De manera que prácticamente se firmó unos tratados que luego se extendieron por tanto tiempo que al final no se pudieron utilizar ya estos recursos y fueron otros los beneficiados, ¿no? Las empresas extranjeras que habían tenido la oportunidad de firmar estas concesiones. Entonces ahí se genera también este tema de la deuda externa y de esa forma Bolivia, entre otros países del sur que no lograron consolidar este modelo, resultaron perjudicados y prácticamente firmaron estos tratados que hasta el día de hoy se sigue realizando, ¿no? Hasta hace poco se tiene lo de las minas donde se encontraron plata y se está firmando una concesión por otros 50 años. Entonces, prácticamente, en lugar de aprovechar esta coyuntura del alza del petróleo, se llegó a generar una dependencia, ¿no? De las exportaciones y por lo tanto mm, eh, los siguientes gobiernos no pudieron revertir esta situación porque las concesiones tenían unos términos de penalización en caso de que se incumplan, ¿no? Entonces pienso que ese elemento ha estado presente en nuestra realidad y lamentablemente pues, todavía sigue, ¿no? En vigencia. Eso es lo que quería aportar, doctora. Gracias por... Excelente, Pamela. Sí, totalmente. O sea, porque como tú dices, los países que eran miembros de la OPEP, ¿no? O sea, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como Venezuela, se van a beneficiar. O sea, Venezuela en la década de los 70s, 80s, en los 90s, me contaban, ¿no? Amigos venezolanos y colombianos, tenían pues, un montón. O sea, realmente logran, eh, sus ciudades las ponen bonitas, logran crecimiento y todo aquello. Y como tú dices, países como Bolivia, lejos de beneficiarse de esta alza de los precios, lo que van a hacer es, como tú dices, primero lo de las concesiones, que nos deja en una situación de, bueno, una situación precaria, es lo mínimo, pero además vamos a pedir muchísimos préstamos y se van a hacer una serie de elefantes blancos, les llamaban, ¿no? Que son cosas que nunca funcionaron, fábricas que jamás funcionaron. No sé si ustedes saben, pero por ejemplo, la carretera La Paz, el Alto, la autopista La Paz, el Alto, es una de las autopistas más caras en términos, digamos, comparativos en su elaboración. Y no era porque sea una topografía tremendamente difícil ni nada, sino porque hubo muchísima corrupción además. O sea, la deuda externa que se hace en esos años, porque era fácil sacar créditos, entonces los gobiernos militares se van a beneficiar. Eh, en fin, o sea, si yo les contara las cosas que hacen, ¿no? O sea, creo que la autopista La Paz, el Alto, es el mejor ejemplo. Gastan como 4 o 5 veces más de lo que realmente debería haber costado y todo lo demás se lo llevan, se lo meten al bolsillo y eso ocurre en todos los países, ¿no? Lo mismo va a ocurrir, como les digo, en la Argentina, que igual van
van a tener que asumir, porque claro, llega el periodo de las democracias y ya se nos empieza a cobrar esos créditos que habían sido de fácil obtención, pero no había cómo pagarlos. Y tienes toda la razón. Hay países que sí se van a beneficiar, que van a poder, digamos, leer bien la coyuntura y crear unas condiciones para futuro. En nuestro caso, no. Más bien, como tú dices, no hemos tenido ese olfato, damos unas condiciones que hasta el día de hoy, bueno, de alguna u otra forma le seguimos arrastrando. Eso es cierto. Muy bien. Gracias. Bueno, ya casi para cerrar, tenemos un par de temas que estaban dentro de la planificación de clase, que en realidad son temas pequeñitos. Por ejemplo, así, haciendo un corte ya con la CEPAL, es el tema de la diplomacia supraestatal. ¿Qué quiere decir supra? Quiere decir por sobre el Estado. ¿Cuál es la diplomacia supraestatal? Pues es aquella diplomacia que se lleva a cabo entre organismos estatales, países, con organismos internacionales o grupos de países con organismos internacionales. ¿Cuáles son estos organismos internacionales a los que pertenece Bolivia o pertenecía a Bolivia? Bueno, el primero es la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Ese es el principal. Después tenemos la Unión Europea. Bolivia obviamente no está, pero es un excelente ejemplo de cómo un organismo supraestatal tiene, digamos, la potestad de regir algunas cosas internas, porque una de las características de la supraestatalidad es que se cede un poquito, no toda, sino un poquito de la soberanía nacional. No es una pérdida de soberanía. Los estados todavía tienen la capacidad, tienen el poder y el derecho de elegir las políticas económicas, sociales, políticas, educativas que llevan a cabo dentro de sus estados, pero cuando son parte de uno de estos organismos, ceden alguna de sus decisiones y se ponen a disposición de análisis de estos organismos. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el sistema educativo alemán es un sistema educativo bien interesante. Nosotros aquí en toda América Latina, si uno entra al colegio desde kinder hasta el bachillerato, ¿no ve? Hacemos el bachillerato, o sea, hasta el, para que se rían un poquito, hasta el más tontito, si se esfuerza, va a lograr salir bachiller. Y llega a la universidad y, bueno, por lo menos en Bolivia es borrón y cuenta nueva. Uno da su examen de ingreso y, bueno, ingresa ya. O se va a una universidad privada y bueno, sigue su carrera. En Alemania no es así. En Alemania a los 12 años deciden qué niños pueden salir bachilleres y van a tener una forma de educación diferenciada, qué niños van a tener una educación primaria, van a estudiar menos años, o aquellos que van a hacer una formación técnica y no salen bachilleres, sino salen como técnicos a los 16 aproximadamente. Entonces, claro, esto funcionaba muy bien durante muchos años en un contexto diferente. Ahora no, porque bueno, todos los padres quieren que los hijos salgan bachilleres. Entonces, un grupo de personas no denunciaron, sino que siguieron un proceso en contra del Estado alemán ante la Unión Europea, justamente porque decían que su sistema educativo era un desastre, especialmente para extranjeros, porque leían el nombre extranjero y no le daban ni pase a los niños para hacer el bachillerato y cosas así. Entonces fue un proceso bastante largo, les cuento, bastante largo, y finalmente la Unión Europea, la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea interpeló al Estado alemán. El Estado alemán no ha cambiado su forma de educación, pero sí la ha alterado para hacerla más inclusiva, más abierta, más amigable, sobre todo para extranjeros. Entonces, ese es un excelente ejemplo de cómo, digamos, con el Estado uno no puede hacerlo, pero puede acudir a estos organismos. Bolivia, les digo, es casera.
de la Corte Internacional de la Haya, y ya hemos ido 2 veces con Chile, ¿no? O sea, a pedir negociación, a pedir lo de las aguas del Silala, somos caseros, nos encanta. También existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo del cual Bolivia forma parte. ¿Qué es lo que dicen? Digamos, si el Estado comete una violación en contra de los derechos humanos de una persona y no se puede hacer nada porque el Estado, digamos, no asume su responsabilidad, hay vicios en el proceso y todo eso, pues el denunciante, la persona particular que ha sufrido la violación de sus derechos humanos, puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En general, la Corte Interamericana pues analiza el caso y dicta un veredicto en general, o sea, algo que pasa habitualmente es que exige al Estado pues enmendar lo que ha hecho, ¿ya? También existe la Corte Internacional de Derechos Humanos, o sea, que está todavía un poquito más arriba. No sé si, insisto, vean noticias. Por lo menos la próxima semana que van a estar conmigo, vean noticias. No sé si han escuchado, pero la Corte Internacional de Derechos Humanos ha pedido, ha mandado, digamos, ha lanzado una orden de captura en contra del presidente ruso Vladimir Putin. No sé si lo han escuchado, lo han leído, lo han visto por ahí, ¿no? La Corte Penal Internacional, perdón, así es el nombre, la Corte Penal Internacional ha pedido una orden de arresto, una orden de captura contra este señor. ¿Bajo qué figura? Porque esto es lo gracioso, son aproximadamente 123 países firmantes de la Corte Penal Internacional. Bolivia, por supuesto que está ahí. Rusia no. Entonces, así como en el pasado se quiso hacer lo mismo en contra de Bashar al-Assad, el presidente sirio, en teoría este organismo no tendría por qué arrestar a Putin, porque Rusia no es Estado firmante, así de amantes de los derechos humanos son los rusos, no es Estado firmante. Sin embargo, las violaciones en contra de los derechos humanos, que ahora son categorizadas como crímenes de guerra, y yo diría ya directamente bajo la figura de crímenes de lesa humanidad, han sido cometidos en un territorio que no era ruso, ha sido cometido en Ucrania. Entonces, bajo esa figura, como los crímenes no fueron cometidos en Rusia, sino afuera, ahí sí pueden mandar la orden de captura. Así funcionan estos organismos supraestatales. Obviamente tenemos las Naciones Unidas, ¿no? En las Naciones Unidas ustedes saben que anualmente se reúnen los presidentes, permanentemente hay delegados ahí, y cuando pasan cosas muy fuertes también hacen, ¿no? Llamados, sanciones, imponen sanciones en contra de países que están violando los estatutos de Naciones Unidas. Entonces, lo que les digo, o sea, el Estado cede un poquito de su soberanía en pro de los beneficios que trae estar dentro de estos organismos, ¿no? Esa es la diplomacia supraestatal. Esto, perdón, ya. Esto también está dentro de nuestro programa y son, digamos, algo que se ha popularizado muchísimo, que son las relaciones políticas y las relaciones internacionales. ¿A qué nos referimos? Hasta ahorita hemos visto que las relaciones internacionales son llevadas a cabo mediante estados, los estados que son los que determinan su política exterior, cómo van a llevar a cabo sus relaciones internacionales y todo eso. Pero en general, este tipo de relacionamientos eran llevados de la mano de actores diplomáticos, actores institucionalizados, ¿ya? Ahora, los últimos 20 años sobre todo, en la región se ha hecho muy habitual que
estas relaciones internacionales, la política exterior de los países, dependan directamente de los gobiernos. O sea, ya no hay, digamos, esto de una política exterior que venía de décadas y la seguimos manteniendo, sino que van a ser estos gobiernos que van a determinar los pasos que van a llevar a cabo dentro de su política exterior de acuerdo a la cercanía o lejanía que tengan los otros gobiernos o regiones con sus tendencias políticas o ideológicas, ¿ya? Por ejemplo, los últimos años, digamos, en la región era muy fácil, ¿no? El anterior presidente boliviano tenía muy buena relación con la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ahora vicepresidenta en su país, tenía muy buen relacionamiento y producto de eso es que se firmaron un montón de convenios, por ejemplo, en términos migratorios, nacionales o personas argentinas que quieran vivir en Bolivia pagan muchos menos aranceles que personas de otros países, tienen un tratamiento especial gracias a esto. También, o sea, había un relacionamiento directo, obviamente con Venezuela, obviamente con Cuba, ¿no? Que había una cercanía ideológica. Y, por ejemplo, cuando llega al gobierno el expresidente Bolsonaro en Brasil, es como que nuestras relaciones se congelan, porque obviamente, bueno, Bolsonaro estaba loco, era como el Trump latinoamericano, ¿no? Entonces, esto también nos muestra que dependiendo de la región en Europa es diferente. Son como más fríos, más racionales, ¿no? No importa tanto la posición ideológica siempre y cuando las relaciones sean beneficiosas para los dos estados. En cambio, en América Latina sí hay que tomar en cuenta esto de las relaciones políticas. Por eso es tan importante cuando hay un cambio de gobierno en un país para sus relaciones internacionales, ¿ya? Y por último, vamos a ver, y esto cortito, porque realmente no hay mucho que decir, este es su trabajo de investigación, ¿cuál es la posición? O sea, ¿cuál es la política básica del Estado boliviano en cuanto a relaciones internacionales? Ya les había adelantado, yo la denominaría como la política del agua, mar y silala, ¿no? Mar y ríos internacionales o vertientes internacionales. Para mí el silala es una vertiente, obviamente es nuestra posición oficial boliviana, así de simple, ¿no? Y el mar, el recuperar el mar. Esas son las posturas históricas dentro de la política exterior boliviana, pero hay una innovación y está bonita. Les voy a leer específicamente lo que dice dentro de la página de la Cancillería boliviana y dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores constituye la entidad rectora de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia, que desarrolla la gestión de la política exterior para la defensa de la soberanía, independencia e intereses del Estado, mediante, pónganle ojo a esto, mediante la aplicación de la diplomacia de los pueblos por la vida, en beneficio de los y las bolivianos. ¿No? O sea, la principal postura, aparte de estas históricas que tiene nuestra Cancillería hoy en día, es la diplomacia entre los pueblos. Y ahora van a entender por qué les he dado la escuela marxista de relaciones internacionales. Ustedes se acuerdan, la anterior clase les decía que para el marxismo clásico no se hablaba de relaciones internacionales, sino relacionamiento entre proletarios. Había una noción internacionalista sobre una clase social que era el proletariado, que eran los obreros. Bueno, eso les comentaba y les decía, va a dejar una tradición en la visión de las relaciones internacionales y eso es heredado de cierta forma, no solamente por nuestro país, sino por muchos otros que dijeron, está bueno esto de las relaciones internacionales, está muy bonito Naciones Unidas, pero también se necesita un relacionamiento entre iguales,
entre el pueblo, digamos, es esto que yo lo pongo entre comillas pueblo, ¿ya? O pueblos, porque realmente el concepto de pueblo es tan amplio y tan cercano al nacionalismo que es muy poroso, ¿no? Pero lo que esconde detrás es básicamente decir, se necesita un relacionamiento entre organismos que no tienen que ver directamente con el Estado, tienen que ver con la sociedad civil, tiene que ver con movimientos indígenas, movimientos sociales, tiene que ver con un acercamiento cultural, con un acercamiento político, ideológico, con una solidaridad. No vamos a hablar ya de solidaridad de clase, porque, bueno, la clase social, así en términos muy marxistas, tiene que ver con esta idea de desarrollo, modernidad, ¿no? No, no, pero sí una solidaridad entre similares, nunca iguales, ¿no? Porque también parte de decir la diplomacia de los pueblos es reconocer la multiplicidad, las muchísimas diversas formas de ser y hacer que puede existir, pero digamos, este relacionamiento entre similares, entre, ¿cómo les digo?, entre afines, ¿no? El estrechar, digamos, solidaridades, lealtades también, ¿no? Esto muy importante, la lealtad entre similares. Por eso es que, por ejemplo, el movimiento universitario en la Argentina, incluso en el Perú, tienen una fascinación por el proceso de cambio en Bolivia, ¿no? Porque, digamos, o sea, se estrecharon lazos entre estos actores que son, entre comillas, similares y también se han hecho un montón de cosas buscando estrechar estos lazos. ¿Ya? A eso se refiere la diplomacia de los pueblos. Eso no quiere decir que nuestra diplomacia no considere las formas tradicionales de diplomacia bilateral, multilateral y supranacional, sino que también ahora están enfocados a esto. ¿Ya? Bueno, y con eso cerramos la sesión de hoy. Yo ya me voy despidiendo, viernes, nos vemos la próxima semana, ya la próxima semana vamos a ver de lleno lo que son políticas económicas, integración y eso, un poquito de políticas públicas, poquitísimo, para no marearlos, porque yo sé, o sea, son temas un poquito áridos, entonces por lo menos para que tengamos una noción de todo esto, ¿ya? Eso, que les vaya muy bien. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches, buenas noches, compañeros. doctora. Buenas noches, buenas noches, que tengan un lindo fin de semana. Gracias. Gracias, doctor, Buenas noches, igualmente. doctora. Gracias, que les vaya muy bien.